Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 15, 16. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo Jesús? Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video aquí en su canal de Cosas Interesantes. Vamos a estudiar la Biblia el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy polémico, pero a la vez es necesario de que la iglesia de Jesucristo esté despierta, esté velando, mirando a su alrededor, porque las profecías tanto buenas para los cristianos como también de prevención de la apostasía y de señales que nos indican que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Debemos que estar velando y mirando de no confiarnos y caer en la tentación del enemigo. El estudio pasado aprendimos acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su origen, de su fundación, del establecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo iglesia no me refiero a un nombre en específico, a una denominación en específico, porque iglesia somos todos aquellos que hemos recibido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que estamos caminando en la ordenanzas y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia a nivel mundial, que no tiene nombre, que no tiene una denominación, sino que es la iglesia de Jesucristo siempre y cuando vaya caminando conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a analizar ahorita en un momento. Esa es la iglesia. Aprendimos de que esa es la iglesia de los hechos y la continuación, que es donde estamos viviendo nosotros en estos últimos días. El día de hoy vamos a hablar del Evangelio, porque como lo dije al principio, aprendimos acerca de la iglesia, pero ¿qué es lo que predica la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le encomendó que predicase la iglesia? Y cuando digo iglesia, me refiero a la que el Señor Jesucristo fundó con los 12 apóstoles, y cuando Él murió, resucitó, y por los 40 días después de su resurrección, que anduvo con los discípulos dándole las últimas recomendaciones. Una de ellas y la más importante fue y predicar el Evangelio. Entonces hoy vamos a ver en este video qué es el Evangelio, porque muchos hermanos y amigos están confundidos acerca de qué es el Evangelio. Inclusive predicadores, inclusive ministros, inclusive evangelistas, doctores de letras, están confundidos con qué es el Evangelio. Y como siempre lo digo, para fundamentar esta enseñanza o esta plática, siempre lo hago con una lectura bíblica. Y la Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, aquí está hablando del Señor Jesucristo, porque aquí el Señor Jesucristo fue cuando se les apareció a los 12 y los llevó a las colinas cuando ya Él se iba a despedir, que ya se iba para el cielo. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas son las palabras de Jesús. No las está diciendo Gigi Ávila, ni las está diciendo Billy Graham, ni las está diciendo yo, ni las está diciendo ningún otro. Las está diciendo el Señor Jesucristo. La primera encomienda es de que vayan por todo el mundo, y cuando dice por todo el mundo se está refiriendo a todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los colores, a todas las tradiciones, a todas las culturas, a todas las criaturas, dice en el final del versículo 15, a toda criatura, a toda la creación del Señor Dios Todopoderoso, a todos aquellos que tienen el raciocinio, porque
no vaya usted a creer que también somos enviados a predicarle a los animales. No, cuando dice criatura, se está refiriendo a todos aquellos que fueron criados con el libre albedrío, con el raciocinio, con el entendimiento. Y les dijo, predicar el evangelio. Y quiero que lo subraye en letras muy grandes con mayúscula, porque esa es la base principal de lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos cuando Él vino aquí sobre la tierra a enseñarnos el significado de esto. Lo vamos a ver. Y dijo que el que creyere, ¿y de qué estamos hablando? Del evangelio. Dijo, el que creyere al evangelio, el que creyere a lo que el Señor Jesucristo vino a establecer, y no se queda ahí, dice, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere en el sacrificio del Señor Jesucristo, mas el que no creyere que Él resucitó de los muertos, mas el que no creyere que el Señor Jesucristo nos vino a dar este evangelio, dice que será condenado. Punto y aparte. O sea, hay solamente dos caminos, el de la salvación y el de la condenación. La puerta estrecha y la puerta ancha. Es solamente dos opciones. No hay limbo, no hay purgatorio. Esas son mentiras del diablo. Solamente existen dos lugares, el cielo, el infierno. Aleluya, la salvación, la condenación, la vida eterna, la muerte eterna. Dos lugares solamente donde nosotros escogeremos dónde queremos pasar el resto de nuestros días, el resto en la eternidad. Y para entenderlo eso, hay que entender que evangelio es una palabra del latín que significa buena noticia. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, y de predicar el evangelio, lo podemos traducir en nuestro castellano, en nuestro español, y de predicar las buenas nuevas a todas las criaturas, a todas las personas, a toda la gente, por todo el mundo. Y la buena noticia era que cuando el Señor Jesucristo se vino a entregar a sí mismo como un cordero, como un cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque nosotros, toda la humanidad, estábamos regidos bajo la maldición de la muerte. Y la muerte tenía el poder, la muerte tenía la autoridad, y cuando alguien moría era la muerte la que lo recogía y lo llevaba, fuera que sea al lugar de tormento, fuera que sea al lugar donde estaba Abraham. Era la muerte la encargada de llevar a las personas que morían. ¿Por qué? Porque éramos un pueblo sin ley, y los judíos incluso que tenían la ley, pero estábamos condenados bajo el pecado de Adán, porque el pecado de Adán la maldición fue de que moriríamos. Y la prueba está en que todos murieron. Y dígase profetas, dígase patriarcas, díganse los reyes de ese tiempo, todos murieron, y todos nosotros seguíamos condenados a la muerte si no hubiera sido porque el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. Él dijo, basta ya. Ya estoy cansado de ver tanta sangre, de ver tantos animales morir todos los días, de ver tanto sacrificio, tantos holocaustos de animales inocentes muriendo por el pecado de la gente, y la gente no para de pecar. La gente sigue pecando, siguen en lo peor, siguen haciendo lo que ellos quieren, aunque sacrifiquen animales para la remisión de sus pecados, pero a ellos saliendo con los sacerdotes se van y pecan. ¿Por qué? Porque están confiados en que los animales son los que les redimían o le cubrían los pecados. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, ya no quiero más sacrificio, ya no quiero más holocausto, ahora yo me voy a ofrecer como el único y último sacrificio para los pecados. En el tiempo antiguo, cuando una persona, dependiendo su extracto, si fuera rico traía un becerro, si fuera clase media traía una oveja, un cordero, si era más pobre, pues una tórtola, una ave.
Pero todo el mundo que iba ante los sacerdotes no podía llegar con las manos vacías, sino que ellos tenían que traer un animal que era el que iba a ser muerto por ellos. Cuando ellos llegaban con el sacerdote, le decían, he aquí, antes de decir, ellos decían, soy pecador, confieso que soy pecador y merezco la muerte, pero aquí traigo a mi sustituto para que muera por mí. Y entonces el sacerdote tomaba el animal y lo sacrificaba, y la sangre era rociada sobre esas personas, y prácticamente la sangre era el símbolo del perdón. Y entonces ellos podían irse a casa borrón y cuenta nueva, podían irse limpios de pecado. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo sanó a aquel paralítico que estaba allá en aquella fuente donde todas las personas que tenían algún mal, alguna enfermedad, se metían a esa fuente por cierto tiempo y eran sanados. Aquel paralítico, el Señor Jesucristo llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo que sí. Después de que lo sanó, el Señor le dijo, ve, preséntate ante los sacerdotes y paga la ofrenda por la limpieza, para que él fuera limpio en ese momento. Pero tenía que ofrecer por lo menos una tórtola, era un tipo paloma, un pichón, que tenía que ser muerto para que fuera limpio de todo pecado, de toda condenación. Entonces el Señor Jesucristo, cuando llega a este mundo y nace y empieza su ministerio y empieza a predicar él su ministerio, note una cosa muy importante, que él, desde que nació hasta que ascendió al cielo, él no predicó el evangelio, él predicó el plan de salvación. Él vino a darles a entender a la gente que él era el Hijo de Dios. A eso vino él, a establecer su reino. Él no predicó el evangelio, sino que eso se los iba a decir a los discípulos después, antes de su ascensión. Pero en el trayecto de que él anduvo sobre la tierra, desde que empezó el ministerio, o más bien desde que su madre casi lo hizo que empezara su ministerio temprano, porque cuando el milagro del vino en aquella boda, él le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no llega mi hora. Pero ese fue su primer milagro. El milagro que él hizo del vino está como primero en su ministerio. Pero él en su ministerio no predicó el evangelio, sino que él predicó, más bien él vino a establecer su reino, a decirle a las personas, a la gente, principalmente a los judíos, a quienes él vino, de que él era el Mesías que ellos estaban esperando. Y se lo dijo a mucha gente cuando le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? Aquí lo tienes enfrente de ti. E incluso a Pilato le dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Aquí está enfrente de ti. Y muchos que se lo preguntaban, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Y cuando los discípulos le preguntaban que cuándo llegaría o cuándo iba a venir el reino, y cuando se iba a establecer el reino de Dios, el Señor Jesucristo les dijo, el reino de Dios entre ustedes está. A eso vino el Señor Jesucristo, a establecer su reino, a establecer sus leyes. No las vino a quitar, no las vino a abolir, la ley de Moisés, sino que la vino a cumplir, porque él también sacrificó cuando era joven, cuando era niño. Sus padres sacrificaban también para remisión de pecado de ellos. Él se circuncidó. Él asistía a las fiestas de las nuevas lunas, él asistía a las fiestas de las Pascuas. Él, como todo judío, él participó de todo el cumplimiento de la ley, y él, como buen judío, cumplió la ley en todos sus aspectos, aunque después en su ministerio él no quiso o no cumplió con el séptimo día. Él no lo guardó el séptimo día, porque vino a enseñarnos una manera diferente de vivir, una manera diferente de ver el evangelio. Entonces el Señor Jesucristo no predicó el evangelio, pero vino a establecer su reino. La predicación del evangelio se la dio a los discípulos, se la dio a la gente que creyó en él. Después los discípulos, cuando hizo la iglesia primitiva de los Hechos, y la iglesia continuó, nosotros ahora que tenemos el conocimiento de la palabra, ahora nosotros tenemos la encomienda de predicar ese evangelio. Pero ¿qué es evangelio? ¿Sí? El evangelio es el plan de salvación
para todas las personas que viven bajo el pecado. Y nuestra encomienda es presentar. Por eso evangelio viene del latín, que significa lo mismo en hebreo y en griego, que quiere decir buenas nuevas. Pero es el acto de evangelizar, de proclamar las buenas nuevas. ¿Y qué es lo que proclamamos? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Eso es precisamente de que el Señor Jesucristo vino a establecer su reino, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y que vino a ofrecerse a sí mismo como el Cordero en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Desde ahí empieza la predicación del Evangelio. Muchos predicadores hoy en día no están predicando el Evangelio. Muchos predicadores hoy en día están confundidos con la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio no es predicar los panes y los peces. La predicación del Evangelio no es predicar el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio que el Señor Jesucristo vino a establecer en esta tierra. Predicar el evangelio no es sacarle dinero a la gente, no es vender la palabra de Dios. Predicar el evangelio no es construir iglesias ostentosas. Predicar el evangelio, realmente predicar el evangelio es predicar la buena nueva, predicar el arrepentimiento, predicar la justificación, predicar el nuevo nacimiento, predicar la fe en Jesucristo, aleluya, predicar el bautismo del Espíritu, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Ese es parte del evangelio que el Señor Jesucristo nos vino a dar la encomienda de hacerlo. No nos vino a decir que prediquemos la ley. El Señor Jesucristo no nos está diciendo que el evangelio es predicar la ley de los profetas, la ley de Moisés, o las encomiendas de Moisés, o las ordenanzas que Dios le dio a Moisés. Ese no es el evangelio. El evangelio empieza desde el creer en Jesucristo. La Biblia, vamos a irlo viendo parte por parte, porque como le dije hace un momento, hay predicadores que están apostatando la fe y están confundiendo la predicación del evangelio, porque la letra, a veces estudiar te ayuda para poder prepararte, para poder predicar el evangelio, pero la mucha letra también a veces te vuelve loco, te vuelve apóstata, como he visto en redes sociales, y esto se lo quiero decir como un consejo. Examínelo todo y retenga lo que sea bueno, porque hay muchos en redes sociales, muchos predicadores que son muy bien preparados, que tienen muchos cursos en institutos bíblicos y mucho conocimiento de la homilética y muchos conocimiento en la escatología y son teólogos pero están predicando un evangelio falso, un evangelio que no es conforme a lo que encomendó nuestro Señor Jesucristo. Yo he oído, o más bien he visto en las redes sociales, predicadores que están predicando que este mundo tiene millones de años y que antes de nosotros en este mundo existían dinosaurios y que que había una civilización antes de nosotros que convivía con este tipo de animales, con dinosaurios y rectolosaurios y quién sabe qué tantos animales más raros. Inclusive hay predicadores que en estos últimos días predican y dicen que sí existe vida fuera de este planeta y que sí existen los extraterrestres. Hágame usted el favor, hasta dónde está llegando el enemigo tomando estas personas para que engañen a la gente. Lo triste y peor de todo es que tienen miles de seguidores que les siguen en las redes sociales y que están de acuerdo con esas predicaciones, lo cual yo personalmente estoy completamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque como buenos cristianos tenemos que basarnos a lo que dice la Biblia. Y si usted me acompaña en el libro de Génesis, su capítulo 1, en su versículo 1, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, aquí se lo voy a leer, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La teoría que ellos sustentan es que en esos versículos, posiblemente entre el 1 y el 2, pudo haber mucho tiempo que pasó, miles de años, lo cual la Biblia nos relata y nos enseña que fue la creación de Dios se hizo en 6 días.
No pasaron millones de años para que Dios creara esta tierra con los animales, las plantas, el hombre y la mujer. No pasaron millones de años. Eso es falso. No crea esas cosas que los predicadores están tratando de hacer creer a la gente. La Biblia dice que en el principio quiere decir inicio, cuando Él decide hacer este mundo, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue donde Él empezó a elaborar lo que hoy conocemos como el mundo, como el planeta Tierra. El Señor Dios Todopoderoso hizo los cielos y la tierra, porque cuando ya hizo el cielo y la tierra, dice que estaba desordenada y vacía. En eso nos explica que no había ser viviente, que no había plantas, había solamente agua, aire, tinieblas y luz. Todo estaba revuelto, estaba desordenado, y eso es lo que nos especifica que empezó Dios a hacer. Después de que hizo los cielos y la tierra, la empezó a ordenar, empezó a separar la luz de las tinieblas, a separar el agua de la tierra, y empezó a poner el oxígeno en el aire. Y entonces Él empieza a hacer los animales, y empieza a hacer los peces de las aguas, y empieza a hacer las plantas, las vegetales, las frutas, hasta que termina lo último que Él hizo, que fue Adán y Eva, que fueron la creación, el ser humano. Y ahí termina, y el séptimo día se va a descansar. Entonces este mundo no tiene millones de años, como lo dice en la ciencia, sino que fue hecho solamente en espacio de 6 días, y que después de esos 6 días empezó la tierra, o más bien el tiempo, a caminar, cuando Adán y Eva empezaron a trabajar y a cuidar el huerto del Edén. A partir de ahí empieza el reloj a caminar, y empezaron a pasar los días, y hasta el día de hoy aproximadamente podemos atrevernos a decir de que esta tierra tiene entre 6,000, 6,500 años o menos, pero no tiene ni más de 7,000 años ni menos de 6,000 años. No puedo tampoco darte un dato exacto, pero es un aproximado de que entre 6,200 o entre 6,100 está más o menos la edad de lo que tiene esta tierra después de haber sido hecha por Dios. Así de que no creas esas falsas predicaciones, que eso no es parte del evangelio. Esas son enseñanzas absurdas que el enemigo pone en la mente de las personas carnales, que no piden la dirección del Espíritu Santo para entender la Biblia. Por eso dice la Biblia que el carnal, el hombre que animal, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Así de que no te creas, esas son ciencia ficción. Y esos predicadores que dicen que existieron los dinosaurios, y esos que dicen también que existen los extraterrestres, los ovnis, esas personas, déjame decirles, desde aquí yo les digo que se arrepientan y que le pidan perdón a Dios, y que lean la Biblia con los ojos espirituales, porque no existe tal. No te dejes engañar, no existe tal. Esos miran muchas películas del mundo. Esos son amadores, o son gente que les gusta Hollywood, y que les gusta ver ese tipo de películas, que es de donde sacan toda esa mentalidad. Pero bueno, ya me salí del tema. A lo que yo quisiera decirles hoy es que precisamente ese tipo de predicadores han confundido el día de hoy, y ya no se está predicando el evangelio. Hoy se está llenando las iglesias solamente para lo carnal. Hoy, si no les pones música de rock o música de juvenil que le atraiga a la gente no va al culto, no va a la iglesia. Si no les pones un programa llamativo, que señoritas danzando en el altar como si fuera una discoteca, inclusive algunas hasta en minifalda, o otros con diferentes personalidades. Si no hay un grupo tocando en esa iglesia, la gente no está a gusto. Si no hay gritería, si no hay salterío, si no hay desorden, la gente dice que no sienten nada, que eso no es del Espíritu, y por eso están llenas las iglesias. No les prediques el evangelio, predícales de
la prosperidad, predícales de que se van a ir al cielo no importa cómo estén, predícales de que no es necesario la santificación, predícales de que no es necesario la santidad, no es necesario ir al culto todos los días, que andes como andes, Dios te perdona, que la salvación no se pierde, y todo ese tipo de cosas tú vas a tener llena tu iglesia. Pero predícales el evangelio y solamente te van a quedar los que sí fueron sembradas, la semilla que fue sembrada en tierra fértil, aquella semilla que es totalmente la que el Señor y el Espíritu Santo sembró. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero es necesario, no importa que tu iglesia se quede en 3 o 4, pero que sean los escogidos, los que están sellados por el Espíritu Santo, y no tener tu iglesia 100, 200 personas, pero que estés llevando una iglesia hacia la perdición. Así que hay que predicar el evangelio. Para definir de qué es el evangelio, son 5 cosas básicas que debemos de aprender. La primera, creer en el sacrificio de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que cree en Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. El que cree en Él, dice, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es que con el nombre basta, solamente con el nombre basta. Dice que no ha creído en el nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo, o en hebreo Yeshua. Pero esas personas que creyeron y que están aceptando, que ese es el segundo punto, el segundo punto básico de lo que contrae cuando tú predicas el evangelio. La persona cree en lo que le estás predicando y acepta a Jesús como Salvador de la persona. Está aceptando al Señor, y lo dice aquí Juan también. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Así que la primera cosa que trae cuando tú predicas el evangelio es hacer que la persona crea y acepte el mensaje que tú le estás exponiendo, el mensaje del evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Decirle: hey, mira, fíjate que hace cerca de 2000 años hubo un acontecimiento. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a esta tierra a morir por tus pecados y mis pecados, por el pecado de toda la humanidad, y Él trajo la salvación a tu vida. Y no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, Él te perdona, Él te lava, Él te purifica por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué decimos que por la sangre de Jesucristo? Porque cuando en el tiempo antiguo la gente que traía sus animales para el sacrificio, lo rociaban con la sangre, simbolizaba que esa sangre cubría. Por eso es que decían expiar, quiere decir cubrir los pecados, como cuando el Dios en el huerto del Edén y Adán y Eva pecaron, se construyeron sus delantales de hojas de higuera. El Señor le dijo: no, hombre, eso no te va a durar ni 2 días, eso se te va a secar y se te va a caer y vas a quedar desnudo, porque a Dios no le gusta la desnudez, y eso lo dio Dios a saber en muchas historias de la Biblia. Dios odia la desnudez, no le gusta ver la gente desnuda. Entonces él les dijo: espérense, no nos voy a dejar que se vayan así. Y agarró Dios, sacrificó animales. Esa fue la primera vez que existió el sacrificio. Sacrificó animales, le construyó túnicas con las pieles de los animales para vestirlos, para cubrirlos. ¿Por qué? Porque habían pecado, estaba cubriendo el pecado de la desnudez de ellos, los estaba cubriendo en ese momento para que pudieran ellos seguir su vida natural. Es lo que hace la sangre de los animales, o lo que hacía la sangre de los animales de ese tiempo. Cubría el pecado, se iban, pecaban, venían, mataban un animal, era cubierto ese pecado, se iban, pecaban. Ahora el Señor Jesucristo dijo: yo soy
el que cubre los pecados siempre y cuando la persona crea y venga a Él, porque ya es un trato, ya no existen sacerdotes, ya no existen templo, ya no existe altar, ya no existen sacrificios. Ahora es entre Dios y la persona, entre Dios y tú, entre Dios y yo. Va directamente la persona con Dios, con el Señor Jesucristo, y le dice: Señor Jesucristo, he pecado, perdóname. Entonces es ahí donde empieza la redención, es ahí donde empieza a obrar la predicación de ese evangelio, y se arrepiente de sus pecados. Aquí mismo en el capítulo 1:15 de aquí del libro que estamos leyendo ahorita, Marcos capítulo 1 versículo 15, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esas son recomendaciones no del Papa Francisco, ni de Billy Graham, ni de Gigi Ávila, ni de otro predicador o apóstol o profeta que usted haya oído por ahí, de esos autodenominados profetas, que déjeme decirle que profetas ya no hay. Profeta fue el último profeta, fue Juan el Bautista, y lo dijo el Señor Jesucristo, no lo dijo un hombre cualquiera, lo dijo que el último de los profetas, desde los profetas de aquel tiempo hasta Juan el Bautista, desde Moisés hasta Juan el Bautista, es el último profeta. De ahí para acá ya se autodenominan profetas, ese ya es muy su problema de ellos, pero no se debe uno de atribuir ese tipo de o autodenominarse profeta si Dios no te ha hecho, no te ha llamado por profeta. Apóstoles ya no hay, hasta el apóstol Pablo se acabaron los apóstoles, y de ahí para acá somos discípulos, somos seguidores, somos estudiantes, somos hijos de Dios que estamos diariamente tratando de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y perdónenme si soy directo, pero así dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Así de que la encomienda de nuestro Señor Jesucristo es: arrepentíos y creed al evangelio. A ese evangelio precisamente que Él les enseñó a los discípulos que tenían que predicar. El evangelio de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección también viene en el paquete del evangelio cuando usted predica el evangelio. Porque nosotros como cristianos, cuando aceptamos que a nuestro Señor Jesucristo, aceptamos ese sacrificio y lo aceptamos a Él, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, estamos aceptando también que Él venció la muerte. Y lo que estaba yo explicando al inicio del video fue eso precisamente: cuando Él desciende a los abismos, dice la Biblia, que le quita la llave al diablo, y también a la muerte la venció. ¿Por qué? Porque ella ya no pudo llevarlo a ningún lado. Él le dijo: ahora tú vas a estar sujeta a lo que yo te diga. Y a partir de ahí, cuando una persona que no creyó en el evangelio, que no se arrepintió, que no aceptó al Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esa persona muere. Entonces sí, la muerte se le entrega al infierno, que es el ángel que es encargado de llevar a esa persona al lugar de tormento. Pero cuando un hijo de Dios, una persona que sí aceptó el evangelio y que aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y como el Señor Jesucristo venció a la muerte, entonces la muerte ya no te va a tocar a ti, la muerte ya no tiene poder sobre ti. El Señor Jesucristo envía ángeles a levantar a esa persona para llevarlos al lugar de descanso. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte está derrotada, ya no tiene poder. Si tú estás afirmado en las cosas de Dios y has aceptado este evangelio, has aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte ya no tiene poder sobre ti. La muerte está vencida juntamente con el diablo. Así de que ya ella no tiene poder para llevarte a ningún lado, no tiene la autoridad para sobre ti, sino que lo único que hace es quitarte la vida. Pero como el Señor Jesucristo venció a la muerte y nos dio la vida eterna, es solamente el Señor, así como pasó con la historia de el rico y Lázaro. Dice la Biblia que cuando murió el rico, fue llevado
¿sí? Por el infierno al lugar de tormento. Y cuando muere Lázaro, dice la Biblia que los ángeles del cielo vinieron por Lázaro y lo llevaron a un lugar de descanso. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo es muy explícito y la palabra de Dios no se equivoca ni se contradice. Entonces, no inventemos otro evangelio que no sea el que el Señor Jesucristo vino a predicar, como lo dijo el apóstol Pablo. Si hay alguien que venga a predicar un evangelio que no es el de la iglesia de los Hechos, ese tal personaje sea maldito, ¿sí? Y hay que desecharlo, hay que sacarlo a un lado. No tenemos por qué irnos si esa persona me está predicando otro evangelio, el cual yo he creído y del cual el Señor Jesucristo nos entregó. Pues esa persona definitivamente hay que salir corriendo de ahí. Si tú estás en una iglesia donde no te predican el arrepentimiento, donde no te predican justificación, nuevo nacimiento, bautismo, regeneración, donde no te predican santidad, santificación, esa iglesia no tiene una base, no tiene doctrina y por lo tanto está fluctuando. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Después de arrepentirnos, cuando ya aceptamos el evangelio, debemos de confesar nuestros pecados. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios: así que arrepentíos, lo primero, y convertíos, porque no nada más nos tenemos que quedar en el arrepentimiento. Ya me arrepentí y mañana me vuelvo a ir otra vez a hacer lo que hacía y vengo al siguiente día, ya me volví a arrepentir. No, dice arrepentíos y convertíos. Convertirse quiere decir volverse. Volverse, si iba yo para allá, me doy la vuelta y me vengo para este lado porque iba yo en una dirección equivocada. Por eso dice conviértete, arrepiéntete, quiere decir detente y piénsalo. Y después dice conviértete, que si estás mirando que ibas equivocado, darte la vuelta y ven al camino de la verdad. Y dice, para que sean borrados tus pecados. De lo contrario, si no te arrepientes y te conviertes, tus pecados siguen ahí en tu corazón. Para que de eso después vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bendito sea el nombre del Señor. A partir de los Hechos hasta el libro de, parece ser Efesios, la Biblia nos relata que tenemos nosotros que convertirnos y arrepentirnos, o arrepentirnos y convertirnos en nuestro camino, de nuestros pecados, para que el Señor nos borre nuestros pecados y podamos recibir de Dios tiempos de bendición. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando confiesas tus pecados, dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que el Señor es Jesús, que Él es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el Señor. O sea, aquí ya van 4 y la número 5 es nacer de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando ya creíste en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida, que Él es el Señor que va a gobernar tu vida, te arrepentiste de tus pecados y confesaste tus pecados y te apartaste, te convertiste de tus malos caminos, entonces es cuando ya se empieza a ver en ti el efecto del Evangelio, que es el nuevo nacimiento. Entonces ya empiezas a ser una nueva persona, entonces ya empiezas a ser un nuevo ser, empiezas a ser un cristiano, empiezas a nacer un nuevo cristiano en el mundo de la iglesia, donde ya no haces lo que antes hacías. Si robabas, ya no robas. Si criticabas, ya no criticas. Si
matabas ya no matas, si adulterabas ya no adulteras, si fornicabas ya no fornicas, si tomabas ya no tomas, si hablabas malas palabras ya no hablas malas palabras. Empiezas a nacer en una nueva persona y empiezas a cambiar totalmente. Pero si usted mira a algunos cristianos que tienen años en la iglesia, pero siguen todavía hablando malas palabras, acudiendo a centros nocturnos o inclusive a juegos de pelota o van a conciertos musicales mundanos, esa persona todavía no ha nacido de nuevo, ni quizás se ha arrepentido de sus pecados, sigue haciendo lo mismo y por lo tanto no es un cristiano verdadero, no es un cristiano nacido de nuevo. Se quedó ahí nada más en creer, en el primer punto, que es creer. Todo el mundo cree, hasta los espiritistas, los brujos también creen y saben. El diablo cree que hay Dios y sabe que hay Dios porque él conoce a Dios desde el principio de la fundación del mundo. El Satanás conoce a Dios y él cree en Dios. Y los brujos creen en Dios, pero están conectados y agarrados con el enemigo. Todo el mundo cree en Dios, pero no nada más es quedarse ahí en creer, sino aceptar a Jesucristo en tu vida como tu Salvador, arrepentirse de sus pecados. Ese es el tercer paso que debes de hacer, arrepentirte y dejar de hacer lo que estás haciendo, darte la vuelta, convertirte al Señor, confesárselos al Señor, a Dios, no a ningún hombre, no al Papa, no al sacerdote, no al obispo, no al cura, sino al Señor Jesucristo. Padre, vengo ante tu presencia porque he cometido muchos pecados, he adulterado, he fornicado, he robado, he matado, he pecado ante ti, Señor, pero vengo a entregar mi vida a ti para que tú me laves, me limpies con tu sangre preciosa y me hagas una nueva persona. Quiero ser una nueva persona delante de tu presencia. Cuando tú haces eso, el Señor Jesucristo actúa y su sangre preciosa te limpia de todos los pecados y empiezas a ver el cambio en tu vida. Yo cuando me volví al Señor, hay gente que cuando ellos, de los conocidos que me conocían en el mundo, se dieron cuenta de que yo volví al camino del Señor, empezaron a ver en mí el cambio. Ya no iba, porque yo antes era músico del diablo, músico del mundo, y andaba yo de fiesta en fiesta, de baile en baile, tocando, que era mi trabajo, ser músico, y obviamente lo que conlleva andar en el mundo. Y me vieron que ahora ya no traía yo un instrumento ni andaba en los bailes, ahora andaba en la iglesia con mi Biblia en la mano. Bendito sea el nombre del Señor, y miraban en mí un cambio. Ya no digo malas palabras. En el trabajo se mira el cambio de que ese cristiano ya no dice malas palabras, ya no critica, ya no grita o ya no se enoja, o tal vez sí se enoja pero no peca. Entonces ven el cambio en ti cuando ya verdaderamente aceptaste el evangelio, el verdadero evangelio, no un evangelio adulterado como el que hay en muchas iglesias, que te dicen, te predican suavecito para que la gente no se vaya, y ponen hasta doble recipiente en el altar para que lo llenen de ofrenda, y mientras ellos estén ofrendando, diezmando, la iglesia que viva como quiera. No me importa que traigas minifalda, no me importa que traigas pantalón pegado enseñando todo lo que las atribuciones que Dios te dio, no importa que el hombre venga como venga y así participe de la administración de la música, no importa cómo tú te encuentres, al cabo que Dios Dios no quiere el cuerpo, Dios lo que quiere es el corazón, y empiezan a predicar suavecito. Y es por eso que hay iglesias que tienen miles de miembros, porque no se les predica el evangelio sin adulterar, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es o estás adentro o estás afuera. Aquí no hay de tibio, aquí eres frío o eres caliente. Aleluya. El Señor Jesucristo fue muy claro y Él dijo, Él no te dijo que ibas a tener una vida cómoda, que Él no te dijo que ibas a tener muy riquezas, que ibas a tener, al contrario, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Él no dijo que íbamos a vivir cómodamente, dijo al contrario, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Él dijo muy claro que en el evangelio, en su camino, no dijo que íbamos a tener prosperidad y que nos iban a llover paquetes de billetes del cielo. No, y dijo que íbamos a pasar por muchas cosas. El camino de Dios, el evangelio, es sufrido como lo fue Él. Él es un tipo y sombra del evangelio que vivimos nosotros en el día de hoy. Vamos a ser nosotros
en los que creemos en el Evangelio, por causa del Evangelio, vamos a ser odiados, inclusive hasta de nuestra propia familia. Va a ver que el hermano nos va a odiar, el primo, el tío, la hermana, la sobrina, etcétera, de la familia, o el vecino, el compañero de trabajo. Predícales de la palabra de Dios y te los echas de enemigos. Cuando vas en tu trabajo y están todos están echando, como le dicen los jóvenes, echando cotorreo, ¿no? Como dicen por ahí, están ellos en las pláticas hablando de aquí, del baile, de la tomadera, de la droga, y etcétera, etcétera, y llegas tú en medio de la plática como cristiano y dices, oigan muchachos, los invito a la iglesia el domingo, va a haber una predicación de parte de nuestro pastor, los invito para que acepten a Jesucristo. Cuando tú le empiezas a dar el mensaje, se van a ir viendo uno por uno, incluso hasta te van a empezar a burlar y se van a empezar a reír de ti, hasta te pueda que te empiezan a decir malas palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que conlleva predicar y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Él fue nuestro tipo y sombra de lo que el cristiano con el verdadero y el legítimo Evangelio conlleva. Dice que la mamá contra la hija, la nuera contra la suegra, el padre contra el yerno, el hermano contra el otro hermano, el sobrino contra el tío y el vecino contra el otro vecino. Y dijo, por causa del Evangelio voy a poner distinción en medio de las comunidades donde usted vive. Inclusive, como le vuelvo a decir, va a haber momentos en que no vas a tener que comer, pero confiar en Dios, eso es por la fe, porque todo el Evangelio se acepta por la fe. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pasar una enfermedad, pero por eso lo tenemos a Él. Esa es la ventaja de haber aceptado el Evangelio, porque lo tenemos a Él para pedirle, Señor, en medio de la enfermedad, tú sabes y conoces mi cuerpo, tú me hiciste, tú sabes si me vas a sanar, Señor, porque hay mucha gente que le exige a Dios, sánalo, sánalo, y dice Dios, espérate, vamos a ver qué es lo que esta persona quiere, porque Él está esperando, él puede sanarlo, pero Él está esperando que tú se lo pidas. Debemos de ser humildes hasta para pedirle a Dios. Él no es una persona común y corriente como nosotros. Él es un rey, y cuando tú te vas y te postras delante de un rey, lo debes de hacer con respeto. Bendito sea el nombre del Señor, y decirle, si es tu voluntad, Señor, sáname. Tú dijiste que tú eres nuestra medicina y que llevaste nuestras enfermedades, pero pídaselo con fe y pídaselo de un buen modo, no con exigencias y gritos y saltos, y esas son hipocresías y que Dios no quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Discúlpame si lo ofendo, pero esa es la realidad y este es el Evangelio que Él nos mandó predicar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y termino con esto, reiterando para que no se nos olvide hay más, porque la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia de los Hechos son más puntos en todas las epístolas, desde Hechos hasta parecer Efesios. Tenemos toda la doctrina de la iglesia, pero solamente le estoy resumiendo lo que es el Evangelio en 5 puntos o 5 pasos muy importantes para las almas que aceptan al Señor Jesucristo, que es creer en el sacrificio del Señor Jesús, aceptar a Jesús como Salvador de su vida, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, para que puedas entrar a la etapa del nuevo nacimiento, y de ahí para allá ya eres cristiano, y a partir de ahí el 6º paso, pues que ya es el bautismo en agua, cuando ya vas a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí ya vienen las otras. Ya estas son solamente viandas, viandas muy como digamos aperitivos, pero cuando ya te bautizas y eres parte de la iglesia, entonces ya vienen los puntos, la vianda fuerte, el plato fuerte, que es ya la santificación, la santidad, los dones que tienes que buscar, el esfuerzo que tienes que hacer para agradar a Dios. Ya vienen otros puntos más importantes de la doctrina de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero como estamos hablando de lo que es el Evangelio, que se debe predicar, entonces son 5 puntos muy importantes que le debemos de hablar a la gente. No, el Evangelio no es concierto de música. No creas que vas a convencer a la gente solamente porque cantes. Los estás llevando por un camino muy bonito, un camino muy espacioso,
Y dijo, hacer conciertos de música es con luces, como si fuera imitar a los conciertos paganos. Eso no es el evangelio, eso es solamente una recreación para las personas. Llevarles ese tipo de eventos a veces donde hay mucho desorden, donde hay gente que en las iglesias hacen corredero y medio por las iglesias y gritos y saltos. Tampoco ese es el evangelio. El evangelio del Señor es un evangelio con orden y con mucho respeto y básico, porque en el tiempo de que los 120 recibieron el Espíritu Santo, no corrían, ni gritaban, ni hacían tanto escándalo. El escándalo lo hizo el Espíritu Santo, que vino como viento, como un viento fuerte, que hasta tronaban las vigas de la casa, pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo sin necesidad de hacer tanto ruido. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que hasta aquí les dejo este video. Espero que me haya entendido y espero que este video sea de grande bendición. Y no olvidemos eso, que de modo de que si alguno está en Cristo, ya nueva criatura es. Ya todo lo que pasó, pasó, y las cosas viejas ya fueron tiradas a la basura. Ahora somos gente nueva, somos hechos nuevos, somos hechos en Jesucristo, nuevas criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy Cristóbal Hipólito, este es su canal de cosas interesantes y nos vemos en un próximo video.